señores, es un placer dar comienzo a esta ponencia, que para mí ya sabéis que estoy en un estado emocional alterado, porque tenemos aquí a un Gregorio Marañón del saber, de la medicina, de la ciencia, y además es un aficionado al arte. Entonces, aunar estas dos disciplinas y disfrutarlas a través de la historia, de los cuadros, de la pintura, bueno, pues es el no va más. Bueno, pues les presento a Enrique Santos Bueso, que nos encanta, ya lo tuvimos aquí antes del desastre, ¿verdad? Antes de la pandemia, justamente. Bueno, y él dijo algo precioso, que sigue resonando en mi mente. Dice, estoy muy contento de estar en el CEPA Rosalía de Castro de Leganés, porque yo que soy extremeño, digo que Extremadura tiene 3 provincias, Cáceres, Badajoz y Leganés. Entonces aquí pepineros pues nos sentimos muy honrados. Bueno, Enrique Santos Bueso tiene un currículum que es para desmayarse, entonces les voy a resumir mucho. Yo creo que es amante de la medicina desde que nació. Es una persona, sobre todo, yo me siento mejor cuando él está a mi lado, me siento mejor. Por su generosidad, por su bondad, por su conocimiento. Él ha sido médico de familia en Badajoz, si no me equivoco, durante años. Es oftalmólogo ya, está dedicado a su especialidad y ejerce en el Hospital Clínico San Carlos. Bueno, y más allá, que ya es decir, de sus proyectos de investigación y su dedicación a la oftalmología, pues su afición es el arte. Entonces, pues se dedica a darnos algún paseo por el Museo del Prado y a explicarnos qué encuentra en los retratos, en las figuras de los retratos, y a deducir de ello pues alguna enfermedad oftalmológica, y también estudia a los pintores. Por ejemplo, hoy vamos a hablar del Greco. Bueno, como les digo, pues yo me siento llena de luz cuando él está cerca, porque es una persona que siempre está dispuesto a ayudar, a colaborar. Cuando le llamo, aunque esté operando, me dice, sí, Elena, lo que tú quieras, solo dame un momento que voy donde me digas, y está siempre disponible. Su ilusión además es ayudar en proyectos solidarios. Por ejemplo, él está ligado a una ONG que se llama Proyecto Visión, con Etiopía, y luego pues yo creo que también está muy ligado en Torrejoncillo a colaborar en las actividades culturales. Y bueno, con ocasión de sentirnos todos tan aunados con Extremadura, pues me gustaría homenajear a Enrique con alguna sorpresa que le tenemos preparada. Así que doy paso, con tu permiso, Enrique, a la voz de 2 compañeros, Rubén y Rosana, que te van a leer unas estrofas en Castúo, ¿eh? Ahí en nada. En Castúo. Bueno, pues dice así. Venía clareando, s'oían a lo lejos la risotada de los pastores y el dolondón de los cencerros. Besé a la madre y le quité mi hijo. Salí con él corriendo y con un regacho de agua clara le lavé todo su cuerpo. Me sentí más honrado, más cristiano, más bueno. Bautizado a mi hijo como el cura, bautiza a los muchachos en el pueblo. Tiene que ser capucino, tiene que ser de los nuestros, que por algo nació bajo una encina del camino nuevo. Dicen que la nacencia es una cosa, que miran los señores en el pueblo. Pues para mí que mi hijo la tiene mejor que ellos, que Dios hizo en persona con mi Juana, de comadre y de médico. Asina que nació besó la tierra, que agradecía, se pegó a su cuerpo, y fue la misma luna quien le pegó aquel beso. ¿Qué saben de estas cosas los señores aquellos? Dos salimos del chozo, 3 volvimos al pueblo. Hizo Dios un milagro en el camino, no podía ser por menos. Bueno, entonces, claro, por referirnos a la tierra,
Y yo también pienso, digo, bueno, tendremos que buscar también algún poema, el que también es amante de la poesía, que haga referencia a los ojos. Entonces yo le voy a dedicar con todo mi cariño este poema de Basilio Sánchez, que es un poeta español, nacido en Cáceres, también además médico. Y se titula Entre nosotros, y dice así: añoro la ceguera, que es un punto de luz. Bebo de la memoria, como otros del agua de las fuentes, de los vasos de la antigua liturgia. Después de mucho tiempo, ahora vivo despacio, sin intimidaciones, sin que pueda la noche ganarme en sutileza ni la muerte en sigilo. Soy el hombre que no ha salido nunca de los alrededores de su mano, el que se ha hecho perdonar por la nieve y el que anda por las habitaciones, preservando en silencio la sustancia de su felicidad. Quien para guarecerse necesita los nombres de todos los que ha sido, recordar las palabras con las que cada día ha vivido o ha muerto. Para terminar, que esto parece unos juegos florales más que una ponencia de Enrique, se lo hacemos con todo el cariño porque es muy poco lo que le podemos ofrecer. Pues por aquí tengo yo a mi Susanita, que también se ha apuntado a leer algo, y va a leernos un poema de Ernestina de Champurcín, relativo también a la visión y a los ojos. Ven, cariño. Ole. Como tú quieras, que fluya. El beso. Tus labios en mis ojos. Qué dulzura de estrellas alisa lentamente mis párpados caídos. Nada existe del mundo, solo siento tu boca y el temblar de tu espíritu hecho carne de luz. Sé cruel al besarme, desgarra mis pupilas y arranca de tu sombra la lumbre de mis sueños. Con ello te daré mi última mirada. Abrázame los ojos, que el peso de tus labios despoje mi horizonte de lo que tú no has visto. Quiero olvidarlo todo y alunarme en la niebla que ciñe tus caricias. Muchas gracias por vuestra colaboración y ahora vamos a dar paso a nuestro genio, a Enrique Santos Hueso. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. A ver si se oye bien. Lo dice por aquí. Así, ¿no? Sí, se oye bien. Bueno, voy a tener que venir más porque, hombre, todos tenemos nuestro corazoncito y es muy emocionante que te reciban así. La otra vez, bueno, Elena y yo ya somos amigos desde hace mucho tiempo y tenemos muchos vínculos comunes, entonces siempre que me pide que venga para acá al centro, pues vengo encantado de la vida. Y lo dije la primera vez que se dice que Extremadura son 3 Castros, Badajoz y Leganés por toda la población de extremeños que vivís aquí. Sí. En Extremadura viven 1 millón y poco más de habitantes, sobre todo gente muy mayor, y más de 2 millones fuera, o sea, somos casi la misma población que el País Vasco, de extremeños. Y bueno, pues yo creo que los que estamos fuera pues vamos haciendo Extremadura por el mundo, que es lo que nos toca. A ver si dentro de poco en la siguiente ya no tenemos que llevar mascarilla y estar todo el tiempo. Este es, espero que os guste la charla, no es algo de ciencia, muy poquito, pero ya sabéis que esta palabra tan de moda que son las noticias falsas que se crean y que se lanzan, yo creo que seguro que todos tenéis algún amigo que vio a Alejandro Sanz en Urgencias del 12 de octubre, o todos tenéis algún amigo que vio la mantequilla de Ricky Martin, que son todas las... Y esos son en petit comité, pero a nivel político, pues fijaros los problemas que se crean con Rusia, con todos los hackers rusos que hay, ¿no? Pues esta es, lo del Greco es la mayor fake news de la historia, pero sin Twitter, sin Facebook, sin ninguna red social. Esto se crea a principios, ahora lo veremos, en 1913, casi hace más de 100 años, y a pesar de refutar esta teoría continuamente, pues sigue en todo el acervo popular toda la gente pensando que realmente el Greco pintaba con las caras alargadas porque tenía astigmatismo. En muchos colegios se sigue, en clases de arte, se sigue repitiendo esta historia de que el Greco pintaba así porque tenía astigmatismo. Entonces vamos a explicarlo de nuevo. Fijaros,
vamos a revisar un poco, grosso modo, lo que es la figura del Greco. Yo creo que podríamos apagar estas luces de aquí a lo mejor, ¿no? Sí, sí, yo creo que ahora ya sí. Sí. Ese es el papel de butacas, este... Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Sí, está ahí, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que fijaros en este cuadro, porque luego lo vamos a analizar. Así se llamaba, con este nombre impronunciable, Domenico Populus. Es una figura fundamental del final del Renacimiento y lo que tenía era un estilo personal totalmente diferente de la pintura de la época. Nació en la isla de Creta, en Candia, en el año 1541 y muere en Toledo en 1614. Por eso, en el 2014, recordaréis que se hicieron muchos actos por el cuarto centenario de la muerte del Greco y muchos en Toledo, aquí en Madrid, muchas exposiciones. Los periodos artísticos, aquí estoy poniendo cuadros del Greco para que los vayáis viendo, para que veáis el estilo. Del Greco son tres. Los orígenes, cuando él nace y se cría de chico en Creta, en Italia, con dos etapas, la veneciana y la romana, y en España. Él viene a Madrid, cuando Felipe II termina el Escorial, eso es un llamamiento a todos los artistas que había en el mundo para que vinieran bueno, pues a ofrecer sus cuadros y sus obras de arte para que el rey se las comprara. Luego lo veremos. A Felipe II no le gustó nada el Greco, a Felipe II era ultracatólico, pero era también muy supersticioso. Y a Felipe II lo que le gustaba era el bosco. Por eso tenemos en el Prado, en España, la mayor colección de boscos que hay. Hay una sala exclusiva solo de obras del Bosco, porque Felipe II le fascinaba el Bosco. No le gustó nada esta pintura, entonces lo que hacían los artistas es que le presentaban un cuadro, un muestrario, y si le gustaba, pues le compraba, y si no, no le gustó nada a Felipe II, y entonces se va a Toledo. En Toledo triunfa, ahora veremos por qué, y se instala en Toledo, y es lo que ustedes conocen, lo que vosotros conocéis de toda la obra del Greco en Toledo. Bueno, este es el periodo cretense, cuando él de chico es el hijo de un recaudador de impuestos y comerciantes, estudió pintura y él trabajó como pintor de iconos bizantinos. A los 26 años aún residía en Candia y ahí se convierte al catolicismo. Estamos hablando de la Iglesia Ortodoxa griega. Él se convierte al catolicismo. ¿Por qué? Porque se va a la República de Venecia. Ya sabéis que era la República Marinera, eran 4 repúblicas marineras en Italia. Venecia, Pisa, otra al norte y la del sur, la de la costa de Amalfi. La de Amalfi era la más importante porque controlaba todo el tráfico del Mediterráneo con la isla de Malta, pero la artísticamente más importante era la República Marinera de Venecia. Él se instala en Venecia, por eso se convierte al catolicismo y ahí continúa su formación con Tintoretto, Veronese, Bassano. Él adopta el estilo veneciano y se convierte en uno más. Es decir, no es un pintor cretense en Venecia, es un pintor veneciano. Y ahí pues tiene muchísimas, estas obras son de su época. Fijaros, aquí, fijaros la calidad de la obra, cómo la diferencia que hay entre esta obra y las que veis ahora en el Museo del Prado, de las caras totalmente estilizadas. O sea, él pintaba perfectamente, vamos, con los cánones clásicos cuando él quería. Del reverso, que estuvo aquí en la exposición que hubo del Greco. Hoy tenéis otro que está en Bolonia, de la Última Cena. Una anunciación que la tenéis en el Museo del Prado. Fijaros ya aquí todas las figuras. No tiene mucha lucecilla, pero bueno. No pasa nada. Bueno, y aquí tenéis, fijaros qué diferencia de un... Era para darle al puntero, quería darle al puntero. Se supone que ¿De medio? Sí, ahí está, sí, vale. Bueno, fijaros aquí cómo ya empieza a alargar las figuras y demás, y bueno, pero pinta todos los cánones perfectamente. La Última Cena en Bolonia, ahí estamos. Periodo italiano. De Venecia, él se va a Roma y ya hablan de él. Dice, ha llegado a Roma el cardenal Alejandro Farnesio, ha llegado a Roma un joven candiota de Candia,
discípulo de Tiziano, que figura entre los excelentes de la pintura. Ya se empieza a hablar de él como un gran pintor en 1570. En Roma, realmente es como si fuera un becario, ¿eh? Él no recibe encargos, él simplemente empieza a formarse, a recibir formación de Miguel Ángel, de Tiziano, y ya empieza a adoptar este estilo manierista, empezó a alargar las figuras. Se considera para él como un periodo de estudio y de preparación, y no recibe grandes encargos, porque estaba todo el negocio allí controlado por los pintores que manejaban todo, y él, bueno, pues lo que hace es que se deja influenciar y va evolucionando su estilo. Y como os digo, ya se viene a España ante la llamada de Felipe II. Felipe II, fijaros, el Escorial es absolutamente espectacular, y vienen pintores, escultores, artistas de los tapices de Flandes, de medio mundo, ¿eh? Y nada, llega en 1576, le presenta este cuadro, el Martir de San Mauricio. Fijaros las figuras tan estilizadas, y como digo, a Felipe II no le gusta absolutamente nada, lo manda a la porra, y él se va a Toledo. Y en Toledo se casa con una de las Cuevas. Estos cuadros son suyos, y allí nace su hijo Jorge Manuel, que le va a ayudar mucho en su taller. En el periodo españoles de Madrid es el periodo de madurez, empieza a recibir muchísimos encargos para iglesias, retablos, illescas, todos los pueblos de alrededor y demás. Incluso llegó casi a firmar el contrato para el retablo del monasterio de Guadalupe, que habría sido, fijaros, espectacular, todo el retablo en torno a la Virgen de Guadalupe hecho por el Greco. O sea, tenía prácticamente firmado, pero bueno, por problemas con los franciscanos y demás, al final se lo dieron a otro artista. Entonces, nada, ya empieza pues todo el taller, y aquí tenemos las obras del periodo de madurez. Fijaros en estas dos obras, el Caballero de la Mano en el pecho y San Juan Evangelista. Fijaros que lleva, no es San Juan Bautista, que es la iconografía, ya sabéis que es los símbolos con que se representa a los santos para poder identificarlos. La gente no sabía leer, te ponían un santo con barba y si iba con unas llaves, pues ya sabes que es San Pedro, si iba con una parrilla es San Lorenzo. Pues esta es la iconografía de San Juan Evangelista, que es el discípulo favorito de Jesucristo, el que está con él en todas las crucifixiones, y lo que tiene es una copa con veneno, que lo intentan envenenar porque no quiere renunciar a la fe cristiana, y gracias a su fe, veis, el veneno sale como si fuera un dragón de la copa. Esa es la iconografía clásica de San Juan Bautista. Pues fijaros en estos dos cuadros, que son muy importantes para analizar la patología del pintor. Los dos están en el Museo del Prado, Aquí reciben numerosos encargos y empieza a escribir un gran prestigio. Fijaros que estamos en el tiempo de la Contrarreforma. La Contrarreforma es la reacción de la Iglesia Católica ante la reforma de Lutero. Lutero se enfrenta al poder eclesiástico de Roma diciendo que no puede ser, que están alejados del pueblo. Ya sabéis que clava en la Iglesia todas sus teorías, y bueno, pues es el cisma de la Iglesia Católica, el más grande, y entonces la Contrarreforma es la forma de la Iglesia Católica de acercarse al pueblo. Y una de las cosas es que contaban con los santos como mediadores entre el pueblo y Jesucristo y Dios. Y el Greco es un pintor de santos, entonces por eso es una figura fundamental dentro de la Contrarreforma, y le hacen muchísimos encargos. Su hijo, el que vimos en la foto, colabora con él en el taller. Luego hablaremos del taller también, que es importante. Bueno, él fallece el día 7 de abril de 1614, a los 73 años. Esta es una de sus últimas composiciones. Fijaros, esta adoración de los pastores, que está en el Museo del Prado, y aquí es donde vemos ya pues la máxima expresión de su estilo. Fijaros las piernas alargadas, las manos, las caras. Esta pintura en la época fue totalmente revolucionaria, y el Greco prácticamente luego se olvidó. En el Museo del Prado las obras del Greco, que las tenían, decoraban las escaleras de acceso a las plantas. Era un pintor secundario. Y ya en el siglo XIX se redescubre de nuevo por las nuevas vanguardias que estaban surgiendo sobre todo en Francia, por este colorido tan espectacular, que es que este cuadro podía haberlo pintado cualquier pintor moderno de ahora.
Entonces esta es la evolución del pintor hacia el manierismo extremo. Fijaros, esta es la purificación del templo, son 3 versiones. También está muy bien porque el Greco pinta el mismo motivo en distintas épocas. Esta es la purificación del templo y fijaros la evolución de la época veneciana, el primero, la época romana o una última versión que pinta en 1610. Aquí las figuras están mucho más alargadas, fijaros, los brazos, solo respeta las formas en esta estructura clásica y aquí sin embargo las formas al principio están más preservadas. O fijaros, en 10 años también cómo evoluciona. Esta es de las últimas obras, recordad que muere en 1614, fijaros qué diferencia. Este está en el Museo de Santa Cruz de Toledo y este en el Museo Nacional del Prado. Pues en estos años también, realmente el Greco pintaba así porque quería, y ya está, ese es el resumen. O el expolio de la catedral, fijaros, con este es de 1577, con este cuadro tuvo un enfrentamiento grande con el cabildo catedralicio, porque le encargan este cuadro y no le quieren pagar, porque dicen en la iglesia, en la catedral de Toledo, que no se puede poner a los soldados por encima de Jesucristo, que tenía que estar él encima, y no, sin embargo, él, fijaros, en color rojo la ropa, lo pinta en el centro totalmente del cuadro, casi es una simetría, justo en el centro como un óvalo, y bueno, pues en la catedral no aceptan que los soldados, que este pueblo llano esté por encima de Dios. Al final le pone un litigio y gana el Greco y le tienen que pagar el cuadro. Este está en la catedral de Toledo, en la sacristía, y realmente es espectacular. Fijaros, aquí os pongo otros 3 cuadros diferentes. Este primero de 1577, el expolio. Fijaros, la Inmaculada, esta crucifixión. Cómo el estilo va cambiando incluso en estas últimas épocas. Esta obra está en Illescas. Ahora hace poco ha estado en el Museo del Prado, porque estaba Illescas, la iglesia estaba de obras y los han traído todos aquí al Museo del Prado. Fijaros, en 1603, perfectamente todos los detalles pintados. Fijaros la campanilla, la Biblia, el escrito, la pluma, todo. O sea, aquí no hay, un poquito alargadas, pero fijaros los detalles de la saya de esta mesa, el tintero, lo pinta perfectamente. O este cuadro que está en Nueva York, en el Metropolitan Museum de Nueva York, el Cardenal Niño de Guevara. Fijaros como curiosidad las gafas, estas antiparras. Primero se inventaron los quevedos, que eran los que se sujetaban aquí, como se caían muchas veces, le ponían estas asas, pero al final le dolían muchísimo las orejas, como con las mascarillas a nosotros ahora. Entonces se inventó, al final fueron evolucionando las gafas a la patilla sin más, y no esta cinta que le rodeaba. Eso lo digo como curiosidad. Fijaros en el detalle de este cuadro, en todos los detalles de la casulla, de estas telas, las manos, y bueno, un poco alargada la cara, pero... Estas son las últimas obras del Greco. Recordáis que murió en 1614, por eso en el 2014 fueron los actos de conmemoración del cuarto centenario. El Alfonso, que está en el Metropolitan de Nueva York. Fijaros esas figuras mitológicas alargadas totalmente, con la vista de Toledo, la visión de Toledo al fondo. Y fijaros este San Ildefonso, perfectamente pintado, la casulla, todo el estofado, la mitra, el libro, todos los detalles, el paisaje del fondo, perfectamente. Por tanto, pinta lo mismo de una forma que de otra. Entonces, en el 2014 nos reunimos un grupo de compañeros y empezamos a investigar a ver por qué había pasado todo esto, y publicamos varios artículos sobre el astigmatismo, porque evidentemente nosotros sabemos que no tenía astigmatismo, pero había que, nos fuimos a buscar el origen de todo esto. Aquí el artículo también está firmado por la doctora Ana María Muñoz, que nos ayudó todos estos compañeros, mira, aquí está la segunda autora, que me ayudó mucho en el trabajo, porque nos estudiamos todas las revistas de la Sociedad Española de Oftalmología. ¿Sabéis que todas las sociedades científicas tienen una revista mensual, más o menos, en la que se publican los avances, artículos? La revista española se funda en 1904, se llamaba
revista de la Sociedad Hispanoamericana de Oftalmología, y luego en torno a los años 60 o así, ya se separan en las distintas, pues la Sociedad Argentina y demás, y ahora son archivos de la Sociedad Española de Oftalmología. Pero aquí en la sede tienen digitalizados todos los archivos desde el principio. Entonces, nos los leímos todos, nos leímos como y fuimos buscando a ver qué ocurrió. Pues fijaros, todo empieza, por eso os decía que esto es como la mayor fake news de la historia, con este artículo firmado por el oftalmólogo aragonés Germán Benítez, que lo publica en 1913 y lo tituló ¿Por qué el Greco pintó como pintó? Y lo publica en los archivos de oftalmología hispanoamericanos, en esta revista que os he dicho que es la madre de la actual que tenemos ahora. Y fijaros, lo he puesto tal y como porque no iba con tildes. Dice, ¿por qué los cuadros del Greco no son como los otros? Es que él se fue con su niño de 8 años al Museo del Prado. Y el niño, que debería ser un niño repelente, porque hombre, con 8 años que le haga esta pregunta, hombre, la pregunta de un niño muy listo, ¿no? Le dice, papá, ¿por qué los cuadros del Greco no son como los otros? Esta fue la pregunta. ¿Y qué encuentras tú en estos cuadros? Le repliqué yo. Que todos parece que están estirados, me contestó el niño, de 9, le he puesto yo 8. El primer sorprendido de la pregunta fui yo, pues nunca creí que un niño a los 9 años pudiera fijarse en esos detalles. Pensé en el asunto, pregunté a aficionados y artistas, y 2 opiniones son las que encontré en las contestaciones a ella. Uno decía que porque estaba loco, otros porque tenía un defecto en el aparato visual. Pues allí ya se lió parda, ya se creó esa fake news ya para siempre hasta el momento actual. O sea, el niño de 9 años con su padre, el padre publica el artículo y ya, bueno, pues esto se publica en los archivos y claro, en la revista científica, que ahí siempre todos tenemos una parte de oftalmología en la historia, y bueno, pues se crea una polémica que llega hasta nuestros días. Este es el artículo, bueno, Germán Benítez además con esta teoría empieza a dar conferencias por toda España, publica libros y bueno, realmente hace caja y bastante, vamos, como un Sálvame de la época, y el tío pues se forró de pasta pues exponiendo su teoría pues por todos los foros habidos y por haber. ¿Ves? Cobró especial intensidad en España entre el oculista tal, atribuyó al Greco una deficiencia visual progresiva que intentó demostrar a través de experimentos fotográficos en publicaciones y conferencias. O sea, que hizo ahí la tournée. Bueno, pues fijaros, de 1913 hasta 1929, o sea, 16 años, se tiran en la revista de la Sociedad Hispanoamericana de Oftalmología, publicando artículos y debatiendo y rebatiendo. Aquí tenemos el primero, ¿por qué el Greco pintó como pintó? Le contesta Rivas Valero, le vuelve a contestar Germán Benítez en 1916. Aquí ya interviene el profesor Márquez. Don Manuel Márquez era el catedrático de oftalmología de la Universidad Central de Madrid. Ya sabéis que antes de ser Complutense era la Complutense era la de Alcalá de Henares, que desaparece y luego se refunda de nuevo en Madrid, pero antes era la Universidad Central de Madrid. Pues el profesor Márquez era la mayor institución en la oftalmología nacional e internacional, fue el que operó de cataratas a Benito Pérez Galdós. Bueno, eso es lo que dicen, realmente lo operó Trinidad Arroyo, que era su mujer, que era mucho mejor cirujana, pero bueno, que una mujer fuera cirujana en aquella época era difícil y siempre estaba a la sombra del marido, pero eran los 2 oftalmólogos extraordinarios. Realmente el profesor Márquez era la ciencia, porque era un tío de ciencia y era, bueno, era una inteligencia supina, y Trinidad Arroyo, que era una palentina, que además tenía una consulta específica para los pobres, gratuita para los pobres, realmente fue la que operó a Benito Pérez Galdós, pero bueno, eso os lo cuento como anécdota. Fue el director del Instituto Oftálmico, el profesor Márquez. En la Guerra Civil, muchos hospitales se convirtieron en hospitales de sangre, que se llamaban, que era para atender a los heridos. Y como era republicano, pues se tuvo que exiliar y murió en México con Trinidad Arroyo. Pero siempre gozando del prestigio de ser pues el catedrático y insigne. Bueno, pues aquí interviene el profesor Márquez en 1916 sobre el supuesto astigmatismo del Greco y muy sutilmente, bueno, pues le da caña a Germán Benítez diciéndole que no, que es incorrecto y demás. Bueno, pues aquí nada, Germán Benítez, bueno, luego interviene Patri. ¿Qué influencia tiene la refracción en la obra del pintor? Le he dejado a Elena un librito, que luego os lo puede pasar por correo electrónico gratis,
porque viene todo esto explicado, es un poquito pesado, pero bueno, podéis ir viendo por todas las Una discusiones maravilla, muchas gracias, Enrique. que tuvieron. Llegamos aquí, ya vuelve a intervenir el profesor Márquez en una asamblea oftalmológica, esta creo que fue en Salamanca, que casi se pegan y se riñen. Las actas son muy graciosas porque están todos riñendo y el secretario toca la campanilla y dice: nos vamos todos a misa, y se interrumpe la sesión. Entonces luego retoman después de la misa y ya ahí no se pegaron, pero estuvieron a punto de darse duro. Bueno, aquí Germán Beritem de nuevo, fijaros, 1927, desde 1913 que publica el primer artículo. Vuelve a intervenir el profesor Márquez, tal. Vuelve, este ya estaba, vamos, subido, tal. Y ya el profesor Márquez en 1929 publica un artículo de 25 folios en la que, bueno, prácticamente que un maestro te diga que estás equivocado y públicamente, pues es bastante duro. Pero él, RQR, y ya que en 1929 dijeron en la revista que se acabó del Greco, que a reñir a la calle y que allí, que eso se cerraba y que ya no se admitía ningún artículo más sobre el astigmatismo del Greco. El profesor Márquez, este artículo de 1929, fijaros, tiene 25 folios, lo titula El mundo exterior, la imagen retiniana y la función visual con motivo del pretendido astigmatismo del Greco. Es un artículo súper interesante que yo me he leído y no he entendido ni la mitad porque es física pura. Lo refuta definitivamente la teoría. Como buen maestro le dice, lo achaca a un lapsus calami. Un lapsus calami es como un error de cálamo es pluma, pues un lapsus es como un error informático, un error de tipografía. Te mandé el archivo equivocado, es un error informático. Pues eso es lo que se llama en esta época estos errores de transcripción, pues un lapsus calami. Le da caña, pero dice, bueno, debe ser que llevas 16 años equivocándote. Le dice que tiene grandes errores en el campo de la óptica. Entonces, incluso el profesor Márquez tiene unos dibujos espectaculares de el astigmatismo, de el conoide de Sturm, bueno, de muchas cosas de física que realmente son bastante complejas, y el tío, bueno, ya escribe en 25 folios de artículo de física pura que el Germán Beritem está equivocado. ¿Cómo ve un astigmata? Los que estéis aquí, que veo que pocos tenéis gafas, eso está bien, y Vicky tiene. Pero bueno, ¿qué pasó? Se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. Será amigo de Beritem. Ya he hecho una cosa. No, esta yo la piloto. ¿Alguna? No, debe ser que interfiere en algo. Puede ser el móvil o algo. Si no, esto es apagado. ¿Se entiende? No. ¿Cuál será el puntero o el botón del puntero? A ver si es el puntero. Vamos a quitar Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar el puntero. Debe ser el puntero porque ha sido darle al botón y se le ha ido la pelota. Bueno, así descansáis un poco. ¿Cómo ve un astigmata? Bueno, realmente es bastante difícil ver cómo ve una persona con... Un astigmata simplemente ve borroso. Cuantas más dioptrías, más borroso ve. Igual que un miope, un hipermétrope es diferente, pero en definitiva, cuantas más dioptrías tiene el paciente, más borroso ve. Fijaros, por ejemplo, para entender lo que es el astigmatismo, sería... Realmente un ojo normal sería, para que lo entendieran, como un balón de balonmano. Un balón de balonmano, como los que utilizaba Urdangarin. Entonces, un ojo miope sería un balón de fútbol, es decir, un ojo más grande. Entonces, al ser un ojo más grande, cuando intentamos enfocar en la retina, no enfocamos bien. Necesitamos unas gafas que nos converjan el punto en la retina. Cuantas más dioptrías, que es la forma de medida de la potencia de ese error refractivo, más borroso se ve. Una persona que tiene 0,75
se maneja fenomenal. No llega a ver el 100%, una dioptría incluso, ve bien de cerca y bueno, una persona de 5 dioptrías de miopía no ve bien. Entonces, balón de balonmano, ojo normal. Un balón de fútbol sería un ojo más grande, un ojo miope. Un ojo hipermétrope sería una pelota de tenis. Es decir, el ojo igual pero más chico. También es un problema para operar un ojo hipermétrope, porque, en fin, tenemos más dificultades al ser todo más pequeño. Un astigmata sería un balón de rugby. Es decir, lo puedes poner de una forma u otra. Si vosotros cuando vais al oftalmólogo y os recetamos unas gafas, ponemos una dioptría de miopía, -1, porque son negativas, y luego más 3 a 180 grados. Significa que yo cojo el balón de rugby y lo tengo que poner a 90 a 180 grados. Si me equivoco y en vez de ponerte 180 grados te pongo 80 grados, no ves nada, porque tú tienes ese defecto en ese punto concreto. Ese es el astigmatismo. En esto se basaba Veritains, que decía que el astigmatismo, como es ese balón de rugby, él se suponía que tenía el astigmatismo en este eje, en el eje de arriba a abajo, para que nos entendamos, y que por eso veía las cosas alargadas. Ese es el razonamiento del oftalmólogo de Germán Veritains, el que publicó, no nos perdemos, ¿no? Entonces, balonmano, el ojo normal, un balón más grande, ojo miope, balón de fútbol, un balón, pelota de tenis más chico, ojo hipermétrope, y luego, nada que ver el astigmatismo. Hay personas que tienen solo miopía, o muy bien, o solo hipermetropía. Hay personas que tienen esto más astigmatismo, el ojo más grande y de rugby en un eje concreto, para que nos entendamos, ¿no? Por eso os he puesto, fijaros, el paciente miope, el ojo normal es arriba, veis como esas dos rayas negras es la figura que incide en la retina, el ojo miope, que es mucho más grande, veis que el eje se fusiona la imagen delante de la retina, necesitamos converger esa imagen hacia la retina. El ojo hipermétrope es más chico, el balón de la pelota de tenis está más para atrás y el astigmatismo pues está ahí, que tú tienes que ponerlo a unos grados concretos para que esas dos rayas negras coincidan en el puntito negro. Ese es el resumen de lo que es el astigmatismo. Fijaros, por ejemplo, un paciente, esto es un simulador de dioptrías. Le hemos puesto ahí una dioptría a 90 grados y debajo 3 dioptrías a 90 grados. El de la izquierda serían 3 dioptrías a 90 grados. Veis que las letras se ven borrosas, no se ven alargadas, se ven borrosas. O aquí menos, aquí es el de la derecha, es una dioptría a 90 grados. Esto es como lo vería el paciente normal. ¿Veis? Los dos, el ojo derecho y el izquierdo. Hemos puesto un supuesto del paciente que tiene una dioptría y 3. ¿Veis la diferencia de una dioptría a 3? El de 3 dioptrías ve mucho más difuminado todo, pero no lo ve alargado. O fijaros, aquí le hemos puesto 5 y 6 dioptrías. El de 6 dioptrías, el de 6 prácticamente ni lo capta porque son muchas. Pero el de 5, que es el límite, fijaros cómo lo ve de desdibujado y de borroso. Los que tengáis astigmatismo, hacer la prueba luego, mirar un punto, quitaros las gafas y vais a ver. Entonces, claro, Germán Veritains dice que el caballero de la mano en el pecho lo pinta el Greco porque tiene astigmatismo en el eje vertical, aquí. ¿No veis? La cara alargada, ¿veis? Esto es una topografía, que es una prueba que hacemos para ver el astigmatismo. Fijaros que se representa en forma de pajarita. Esto sería el astigmatismo en este eje, este sería en este eje. Entonces, claro, le dice el profesor Márquez, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. Vale, venga. Tiene astigmatismo en este eje. ¿Y la mano? Entonces, la mano tendría que estar alargada así. Mira, está en el eje totalmente contrario. Esto correspondería, si aceptamos la teoría de Veritains, con un astigmatismo así. A eso le responde Germán Veritains, que es que el Greco empezaba a pintar por la cabeza. Y cuando llegaba a las manos se cansaba, se ponía de lado y entonces por eso le salía la mano alargada en el otro eje. En fin, no hace falta comentar más.
Fijaros, tenemos ese eje y este otro eje. Este otro cuadro, que también se lo pone de ejemplo el profesor Márquez, es exactamente igual. Fijaros, la cara de San Juan Evangelista más alargada. Incluso, fijaros, la copa también se ve que está un poco más alargada. Y luego la mano, que está alargada en el eje totalmente contrario. Responde Beritens que cuando el Greco pintó este cuadro ya estaba cansado. Él se inventa que lo último que pinta son las manos y por eso se pone de lado y por eso pintaba la mano así. Exactamente igual. Esto lo tenéis en el Museo del Prado cuando vayáis a verlo. Y esto es lo que os puse antes. Estas son las dos últimas obras que pinta el Greco, el Laoconte, con todas esas figuras estilizadas, y este San Ildefonso, que es perfectamente de una factura perfecta de detalles y sin más. Hay otra situación que se ha ido creando, que tuvimos bastante polémica, porque salió en televisión, en prensa, que el Greco era estrábico y que sufrió varios ictus, según un estudio. Uno de los mayores especialistas en el pintor pide revisar la autoría de sus últimas obras. Lo que realmente este es Marías, el catedrático de la Autónoma. Entonces, publica un artículo con una profesora italiana, en el que se vuelven a hacer un Germán Beritens 2. Este es el artículo. Y dicen que en este supuesto autorretrato el ojo derecho está más hundido. Dicen que tiene estrabismo, que tiene probable ojo vago, que el lado izquierdo de la cara está más descolgado, que el músculo izquierdo de la masticación está atrofiado, que el lado izquierdo de la frente está menos arrugado. Este es un supuesto autorretrato que está en el Metropolitan de Nueva York. Entonces, ven esto y publican en una revista de bastante impacto. Entonces nos llaman a nosotros. Bueno, entonces para estos autores son indicios compatibles con un ictus previo, que le había dado un ictus. Conjeturamos que a finales del siglo XVI el Greco sufrió un infarto cerebral, del que pudo recuperarse satisfactoriamente y volver al retrato con una evidente hemiplegia del lado izquierdo de la cara, por ese autorretrato. Entonces, Marías dice que a partir de 1608 el Greco deja de firmar y su hijo le falsifica la firma. Su estudio afirma que aquel año el pintor sufría agrafia, la pérdida de la destreza en la escritura a causa de un daño cerebral, del que se recuperaría parcialmente 2 años más tarde. La agrafia, es decir, sin capacidad de escribir, sostienen los investigadores, se asocia a lesiones en el lado izquierdo del cerebro. El ictus de 1600 asociado a una hemiplegia izquierda habría sido provocado en cambio por una lesión del lado contrario, por el lado derecho. Bueno. Tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que empiezan a decir que, claro, que si las últimas obras no las pudo pintar el Greco, que era su hijo, pues habría que revisar la autoría y por tanto habría que, tienen que valer mucho menos. O sea, estaban descaradamente influyendo en el mercado del arte al ser un especialista de reconocido prestigio. Entonces, una de las obras puestas en entredicho sería precisamente el retablo de la capilla de Isabel de Ovalle, repartido entre el Escorial y una mansión privada de estos que se llevaban a principios de siglo a Estados Unidos por todo el expolio que hubo, ¿no? Bueno, este estudio no va a gustar al mercado del arte ni a la historiografía, que es indulgente con las atribuciones, opina el catedrático. Bueno, entonces nos piden nuestra opinión, porque llevamos muchos años trabajando con ahora veremos, con la patografía, con el estudio de las obras de arte, y nosotros publicamos este artículo que se titula El diagnóstico equivocado en el supuesto autorretrato del Greco. O sea, respondimos a este artículo diciendo que eso es absolutamente una equivocación lo que han escrito. Lo primero, es un supuesto autorretrato. Vamos a aceptar que es un autorretrato, que lo pintó el Greco, pero no decís que el Greco no podía pintar ya. Entonces, ¿qué? ¿Se pinta él a sí mismo? Si no se puede pintar. Él tiene un síndrome del sulcus, tiene una asimetría facial constitucional, pues tenemos toda una parte más grande que otra, lo veréis en ropa interior, en zapatos, en todo, y muchas personas tenemos una asimetría. Tiene la ausencia de la bola grasa de Bichat. Esto ahora que con las mascarillas no se lo ve, que muchos famosos se lo operan y se quitan la bolita esta, una bolsa grasa que tenemos como reminiscencia ahí de cuando éramos
medio reptiles, que es una grasa que sirve ahí de, bueno, pues de acúmulo de energía. Y tiene un pseudoestrabismo por el leve giro de la cabeza. O sea, ellos ya, los primeros, una persona con un ictus cerebral no tiene afectada la cara, tiene una hemiplegia, pero no afecta a la cara. A la cara afectaría una parálisis facial, pero no un ictus. Entonces, claro, nosotros escribimos diciendo que se han equivocado, menos mal que conseguimos parar todas esas especulaciones sobre la autoría sobre el Greco. Bueno, esto ya como nos respondieron, ¿te acuerdas, Ana María? Nos respondió la italiana, me puso a caer un burro, nadie lo contestamos ni nada. Bueno, pues ya, hay que aceptar, si yo me equivoco, pues que me he equivocado, pues ya, es que ahora vamos a ver lo que ocurre realmente. Nosotros lo que analizamos es, que es lo que hicimos en la presentación anterior, lo que es la patografía, es decir, la patología que se representa en las obras de arte. Y eso es algo evidente que podamos ver. Yo no puedo saber si este paciente tiene una retinopatía diabética, porque tendría que explorar el fondo de ojo. Pero puedo ver, como vamos a ver ahora, que es la patografía: patos, enfermedad; patología, grafía, grabar, escribir, representación. Es decir, las patologías representadas en este caso en las obras de arte. Nosotros podemos, fijaros, este cuadro de Rafael de Sancio o de Urbino, su gran amigo Tommaso Inghirami, el cardenal, vemos que está de rojo, cardenal, muy amigos, era un ser una persona muy culta. Ahí su amigo lo representa en el más crítico momento de un intelectual que está inspirado y que va a escribir algo en un libro, en ese momento de inspiración. Pero también Rafael de Sancio es muy amigo de Tommaso Inghirami y le dice: ponte de lado, que te voy a tratar de disimular que tienes un ojo mirando para acá. Entonces, para tapar ese astigmatismo, este estrabismo evidente, le dice que se ponga en esa posición. Yo sí puedo analizar y puedo decir: este paciente tiene un estrabismo, en este caso una exoforia, es decir, el ojo derecho exo hacia afuera. O la transfiguración del Señor, este cuadro lo tenemos en el Museo del Prado, es un cuadro muy curioso que representa dos escenas seguidas en el Evangelio. Arriba la transfiguración del Señor en el monte Tabor con los apóstoles, y debajo la presentación del niño endemoniado. Los apóstoles le presentan a este niño que no son capaces de curarlo para que él lo cure. Fijaros en el estrabismo divergente. Vamos, este niño tiene lo que yo, pero bueno. Fijaros en el estrabismo divergente evidente del niño. Esto yo lo puedo analizar desde fuera. Como anécdota, para los neurólogos es un ataque epiléptico, es una crisis comicial, la epilepsia de cuando se ponen en rigidez y en hipertonía. Entonces, ahí podemos analizar. Pero yo no puedo saber si el Greco tiene un ojo vago. Tendría que decirle: siéntese usted, dígame usted las letras. Pum, 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 pum. Graduarlo. Pues mire, usted tiene un ojo vago, había que haberle tapado el ojo de chico, pero como en los pueblos ahí no había oculista, pues aguanta usted con su ojo vago. Pues ya está. ¿Me entiendes? Esto sí lo puedo analizar desde fuera. O este retrato no es un autorretrato, a la gente le parece que es un autorretrato de Goya, es un retrato de Goya pintado por su gran amigo Vicente López Portaña. Fijaros, representa a Goya con 80 años, fallece con 82. Una persona mayor, hoy día una persona de 82 está perfecta, pero en aquella época, pues bastante que duró el pobre, ¿no? Fijaros las bolsas que tiene, fijaros la ausencia de las pestañas de las cejas, la madarosis, no tiene pestañas ninguna, las bolsas, el ectropion incluso. El ectropion es esta patología que se da con mucha frecuencia en las personas con edad avanzada, que cae el párpado, vierte hacia afuera y no funciona. Entonces el paciente tiene mucha epífora, mucho lacrimeo. Eso hay que operarlo porque esto es como limpiar parabrisas del coche, no funcionan las escobillas y no te limpia. Entonces hay que operar esos párpados para que puedan hacer su función. Yo ahí sí puedo analizar objetivamente la patología que veo. Todo lo demás son elucubraciones, es lo que le dijimos a esta italiana. Mire usted, esto no, o sea, no se puede decir en una revista científica esto. ¿Te puede analizar? Posiblemente el Greco tenía taller, como todos los pintores de la época. Fijaros, Rubens. O sea, Rubens que era diplomático, espía, que estaba para arriba y para abajo. Sí, que solo con lo que hay de Rubens en el Museo del Prado, ese hombre no podía haber salido del taller para pintar todo eso.
tenía su taller. Pues bueno, pues posiblemente el Greco lo tenía, pero bueno, pues como todos los pintores de la época. Rafael de Sancio, Leonardo tenía su taller, pues como todos, y no pasa absolutamente nada, ¿eh? Entonces, bueno, os fijaros este cuadro muy curioso de Rafael Tejeo, que es que pinta este señor con su niña María de la Cruz. El señor es pues un señor así gordo, aristócrata, que es un símbolo de la gordura, de poder económico, y bueno, pues tiene allá a su hija, la niña María de la Cruz, que debe ser bastante lista porque tiene un piano y tiene ahí una partitura de canto y piano, o sea, cantaba y tocaba el piano, pues a pesar de la minusvalía que tiene, evidente. Fijaros en el ojo derecho, que tiene una atrofia de ese ojo. Yo no sé por qué ha sido esa tisis bulbi. Fijaros que el ojo está blanquecino, incluso está mucho más chico que el otro. Es un ojo que ya se ha atrofiado, ya pierde su función y empieza a involucionar, ¿eh? Entonces, yo no sé por qué le ha pasado a esta muchacha, pero sé que tiene una tisis bulbi, ¿eh? Entonces, eso es lo que os digo, que es lo que estudiamos nosotros en el clínico, y publicamos muchos artículos en la sección histórica de la revista, de analizar objetivamente lo que vemos, sin más. Yo no sé qué tiene esta chica, si en el ojo izquierdo tiene algo de miopía o astigmatismo, no lo puedo saber, ¿eh? Bueno, pues ya que no os canso, como ya sabemos que el Greco fue un pintor único, totalmente innovador y precursor de las vanguardias artísticas del siglo XX. Lo redescubren todas las grandes vanguardias francesas, sobre todo, ¿eh? Y todos esos cuadros que estaban almacenados, que estaban en las escaleras, pues ya empiezan a tener un sitio especial en el museo, y aquí en el Prado tenemos una colección bastante buena. Su inconfundible estilo, con la estilización y alargamiento de la figura, no se debía a ningún error refractivo, como hemos demostrado, era su propio estilo sin más. A pesar de la refutación de la teoría del astigmatismo por el profesor Márquez, en 1929, en el último artículo que se publica, pues todavía en el acervo popular continúa considerándose esta teoría como origen de su estilo. Entonces queda demostrada de nuevo la inconsistencia de la teoría. Ya vosotros ya lo sabéis, y bueno, si surge alguna conversación, pues lo podéis decir con autoridad, ¿eh? Este es el librito que os va a pasar Elena, que lo tenéis todo ahí escrito y lo podéis mandar a quien queráis, ¿eh? O sea, es libre, libro y libre se distinguen en una letra solo, ¿eh? A quien vosotros queráis. Y bueno, pues en esta vista tan preciosa de Toledo, que pinta en los últimos años antes de morir, fijaros que podría ser un cuadro perfectamente actual, que estuviera en Arco, ¿eh? O en cualquier galería de arte moderno, ¿eh? Y fijaros qué innovador fue para la época del Greco, ¿eh? Pues nada más, si tenéis alguna pregunta, alguna cosilla, aquí estamos. Yo sí, tengo una pregunta. Venga. Si este hombre que tenía el ojo así, para allá, era tan amigo del personaje que le pintó, que fue el Greco, ¿por qué no le pintó el ojo bien? ¿Por qué se lo quiso disimular diciéndole mira para allá y tal, haciendo... ¿Por qué directamente le pintó el ojo? El de Rafael de Sancio, el del cardenal Tomás Intirami. Hombre, pues porque ten en cuenta que los cuadros en la época eran como una fotografía, era un retrato del personaje. Muchas bodas, en las bodas reales, casaban al príncipe de no sé qué con la princesa de cuánto, y lo que se llevaban era un cuadro. Mire usted, se va a casar usted con esta. Entonces era la fotografía de la época. Otra cosa es que un pintor pinte libremente una escena, pues por ejemplo, de los apóstoles, o que pinte unos soldados, el cuadro del expolio de la catedral, que hay unos soldados que son desconocidos. Bueno, lo puede pintar como quiera, pero cuando pintan a alguien, como la niña María de la Cruz, la pintan pues tal y como es la niña, con el ojo en tisis, porque realmente era una fotografía, que la tenían en las familias, en las casas, y lo que os digo de los reyes, muchos se presentaban así. Pues esta es tu esposa, una niña de 10 años, y una foto. ¿No había Photoshop de la época? Hombre, pues seguro. Pues ahí Rafael hizo un poco de Photoshop, diciéndole a su amigo que mirara para un lado así, para que no pintarlo de frente y con un ojo para afuera. Pero como había matrimonios concertados, te imaginas, te digo, un matrimonio de una niña más fea que Pichoque. Pues... o él, porque Fernando VII ya me dirás tu amigo. Vamos. Pero no faltaba la verdad entonces. Porque vamos, Fernando VII
Isabel de Braganza, la pobre, y el Fernando VII era horrorosamente feo, vamos. Como Freud. ¿Y es completamente incompatible tener el astigmatismo en los dos ejes? Totalmente. Totalmente. O sea, que no... O uno u otro. Sí. Hay una teoría del profesor Márquez que es el biastigmatismo, pero es física pura y no... Realmente no se puede tener en los dos ejes, porque la córnea es una cúpula, si es más grande el ojo, pero la córnea es miopía, que es donde actúa el láser cuando la gente se opera de miopía o de hipermetropía, y la córnea está deformada, es como el balón de Rubik que os digo, o sea, no puede tener 12 formaciones. Doctor, ¿y un posible daltonismo no lo contempla usted? Por la viveza de los colores en pleno barroco, que eran mucho más oscuros. Bueno, realmente es muy colorido, ¿eh? Sí. Es muy colorido, ¿eh? Sí, colorido, pero yo lo veo, lo que dice usted, que estoy muy adelantado a su tiempo. No podría haber... Hombre, lo que es el daltonismo es un término complejo, ¿eh? El daltonismo no es confundir los semáforos, como a la gente le parece. El daltonismo, aunque se engloba dentro del daltonismo, es lo que se llama la alteración del espectro de la visión cromática. Entonces hay muchos grados, desde una pequeña alteración de los colores al grado máximo, que sería verlo todo como en color sepia, una cosa así, ¿eh? Muchos pacientes no son conscientes, porque yo veo las botas rojas de mi amiga Vicky y ella de qué color las ve. También es muy subjetivo, posiblemente las veamos igual, pero yo tengo un pequeño defecto de esa visión cromática, los veo un poco menos. Muchas veces lo detectamos y tampoco tiene importancia el daltonismo, entre comillas, a no ser que te quieras dedicar a ser desactivador de bombas, ¿eh? O piloto. Cable rojo. Ya está, pues eso. Porque luego mucha gente no es consciente de esa alteración de la visión cromática. Hombre, es muy interesante lo que dices, pero realmente el daltónico, entre comillas, es que si revisas todos los cuadros, unos son muy vivos, pero otros son mucho más, colores más armónicos. Yo tengo un paciente que tiene un daltonismo, entre comillas, moderado, que es cocinero, y bueno, y sale con unas camisas, bueno, hoy día, porque ya es más de moda mezclar colorinchi, ¿no? Pero sale que la mujer le dice, pero ¿cómo sales así, por Dios? Y es que no las ve, que lo primero que coge se lo pone, y se pone una camisa amarilla con tal, y entonces ya la mujer le tiene la ropa medio limitada, y dice, porque es que sale a la calle hecho un adefesio, ¿eh? Entonces, bueno, es interesante lo que dices, ¿eh? Más dudas. Cuando ves doble, sería astigmatismo. No. El astigmatismo es ver borroso. ¿Tú tienes astigmatismo? Sí. Pues si te quitas las gafas, mira el cuadro ese sin gafas, ¿sabes cómo lo ves? Depende de las dioptrías que tengas, claro. Para que haya una diplopia es distinto. La diplopia es ver doble, eso es cuando hay una descoordinación de un ojo y otro. Nosotros no podemos mirar como los camaleones con un ojo para un lado y con otro al otro, no. La visión binocular lo que hace es que con la visión de un ojo se fusiona con la visión del otro para ver también en 3 dimensiones, ¿eh? Eso es la función que tiene, una de las funciones de la visión binocular. Entonces, cuando eso por un estrabismo, por una parálisis en un paciente diabético y demás, se descompensa, es cuando un ojo te aporta una información y el otro otra, y entonces el cerebro tiene 2 imágenes, ¿no? No es el astigmatismo, el astigmatismo es ver borroso. Pues animaros a que vayáis al Museo del Prado y que vayáis a ver, porque muchas obras de estas están allí, ¿eh? Y merece la pena. Y el Museo de Santa Cruz, que ya está, vamos, en el 2014 ya se inauguró completamente, realmente merece la pena verlo, ¿eh? El de Toledo. De hecho hay un retablo, ¿no? Muy famoso. Hay un retablo que es... Sí. Hiper famoso suyo. El entierro del Conde Orgaz, ese está en una capilla al lado, en la capilla de Santo Tomé. En una capilla fuera del museo, una capillita que hay. Eso es aparte, ese también merece la pena verlo, ¿eh? Además hasta el Greco pinta a su hijo de chico en el cuadro, al fondo
Lo sitúa en la escena, ¿no? En la escena con un papelito en el que firma ahí. Lo veréis en el cuadro, abajo a la izquierda, al hijo del Greco. Y luego el museo está en el centro, está ahí al lado de la plaza de Zocodover, está el museo. Y tiene muchas obras, ¿eh? ¿Y en algún artista ha encontrado usted que de verdad tuviese astigmatismo, tuviese...? Hombre, eso, para poder saber eso, hay que saber la historia clínica del paciente, es que son cosas diferentes. Una cosa es estudiar la enfermedad en las obras de arte y otra cosa es estudiar la patología del pintor y cómo influye en las obras de arte. Para eso es lo que decimos, necesito saber y conocer el pintor y sentarlo y para explorarlo. ¿Eso cómo lo hacemos? Una compañera y amiga mía, Carmen Fernández Jacós, lo estudia mucho y es cómo influye la patología del pintor en la obra de arte. Entonces, el ejemplo más claro son las cataratas de Monet. Monet, además, esta compañera mía, y damos muchas charlas juntos porque damos los dos puntos de vista. Ella, por ejemplo, tiene toda la historia clínica de Monet, porque se escribía cartas con su oftalmólogo. Entonces, se sabe con qué agudeza visual pintó el puente en el jardín japonés. Más Monet pinta muchas veces el mismo motivo. Entonces, hace pruebas, incluso se opera de un ojo, pinta el mismo motivo con un ojo operado, pinta de nuevo con el otro ojo y ves la diferencia. O, por ejemplo, Pizarro tenía una lacriocistitis crónica, es decir, una inflamación y una obstrucción de la vía lagrimal y tenía mucha epífora, mucho lagrimeo, tenía mucho escozor. Entonces él pintaba siempre desde interiores para que no le diera la luz. Entonces, si miráis los cuadros de Pizarro, los pinta, se alquilaba una habitación de hotel y pinta desde dentro de la habitación. Tiene muchas escenas de París y se ve que están dentro de una habitación de hotel. O Munch, por ejemplo, el del grito. Munch tuvo un desprendimiento de vítreo de uno de los ojos. Ya sabéis que es ese gel vítreo que hay dentro del ojo, que se desprende de forma espontánea, y luego los pacientes dicen que ven moscas, que ven como una telaraña flotando. Entonces tiene un gran desprendimiento de vítreo, hemorrágico además, porque tiró de la retina y sangró. Entonces sus médicos le recomendaron reposo. Entonces él está en reposo y pinta una ventana que tiene enfrente, con un ventanal grande, y pinta ahí como un águila, que es el anillo de Weiss, que se llama, que es ese desprendimiento de vitrio que está ahí flotando. No sé, algunos, si tenéis algún familiar que tenga problemas de degeneración macular, de esta patología de la mácula, que se le da una rejilla para que analice y mire la rejilla de vez en cuando, la rejilla de Amsler, para ver si se ven las cosas torcidas. Esa rejilla está basada en los cuadros de Munch. Munch pinta ese desprendimiento de vitrio y al fondo pinta siempre una gran ventana dividida en cuadritos, en ventanitas pequeñas. Y él va monitorizando ese gran águila, como él llama, hasta que va desapareciendo y desaparece el desprendimiento de vitrio. O sea, para poder analizar eso, lo que no se puede hacer es lo que han hecho Germán Benítez con el Greco o Marías y compañía en la segunda falacia del Greco. Tú, para poder decir que ese paciente tenía estrabismo, tienes que saber qué agudeza visual tenía. Entonces, si quieres, Elena, te pongo en contacto con Carmen porque tiene unas charlas muy amenas y le va a encantar venir. Y os explica todo eso, pues tiene la evolución de varios pintores, sobre todo porque tenían todos la relación con unas cartas muy graciosas. Monet con su médico, claro, las cirugías de cataratas de la época que iban fatal porque era quitar el cristalino entero, no es como ahora que quita el cristalino y metemos una lente intraocular. Vosotros recordad las abuelas, cuando las operaban de cataratas, digo las abuelas porque vivís más las mujeres, pues como no había lentillas, que se ponían las gafas de culo de vaso, aquellas gafas tan gordas que son las que sustituyen al cristalino. Cuando ya se inventan las lentes intraoculares, tú retiras esa gafa y metes esa lente intraocular. Entonces, Monet, por ejemplo, cuando se opera con esas técnicas, que era tirar de la catarata y sálvese quien pueda, te quitaban la catarata, pues le escribe a su médico, le dice: eres un ladrón, te voy a matar, si te pillo me has dejado ciego. Entonces está todo registrado en las cartas. Entonces
en la siguiente tengo una agudeza visual de tanto. Entonces, ahí sí lo puedes saber. Todo lo demás son, como te digo, elucubraciones que no tienen... Además, de vez en cuando lo oiréis. Cuando tuvimos la otra conferencia, recordad que os dije que había otra teoría que decía que la Mona Lisa tenía el colesterol alto. Sí, además buscaron luego en internet, es que sale. Pues, ¿por qué? Porque tiene una manchita aquí, tiene una mancha en la original de París, tiene una mancha aquí en la parte interna de la nariz, en el ala interna, amarilla. Y luego, si os fijáis, en la mano tiene como un bultito. Entonces, un médico dijo que eso es un santelasma, que es una lesión que aparece típicamente en pacientes con el colesterol alto, que luego, Ana María lo sabe, le haces analítica y tienen el colesterol normal, pero bueno, se ha atribuido a la hipercolesterolemia, que es un acúmulo con unas manchas amarillas que son muy antiestéticas, que eso se operan sin problema. Entonces, más esto, dice que es un lipoma, pues entonces ya le ha dicho que la Gioconda tenía el colesterol alto. Y sigue ese bulo también por ahí, del colesterol, buscarlo en internet, que lo vais a encontrar. Entonces ya os digo, esos bulos de vez en cuando los vais a ver en prensa sobre cualquier patología, pero no lo creáis, porque es así. Más cosas. Me ha despertado tanta curiosidad, aparte de los artículos que veo que podemos ver de la revista Palmológica, ¿existen algún otros estudios de patografía que se puedan consultar de otro tipo de especialidades? Pues prácticamente no. Hay un estudio del doctor Monge, que es un masilofacial de Badajoz, del Hospital Universitario de Badajoz, que ha publicado un libro sobre patología masilofacial en las obras de arte. Pero también hace muchas elucubraciones, no es objetivo, es decir, bueno, esto es lo que veo y esto es lo que hay. Es que a mí me pasa una cosa personalmente. Estuve viendo el Tiziano de la Catedral de Toledo y hacía la visita con unos doctores italianos, cardiólogos, y se plantaron delante del Pablo III y dijeron que ese hombre tenía una insuficiencia cardíaca. Por eso, porque no me acuerdo exactamente por eso. Y a mí aquello me dejó fascinada, pero la verdad es que nunca había intentado profundizar en esto y ni sabía que existía la patografía. Entonces me ha parecido súper interesante y digo, pues igual hay en otras patologías. Yo las que conozco en español es esa. Pero bueno, en las tres gracias de Rubens, si te fijas, en las gracias de la derecha tiene se ve que es un cáncer de mama perfectamente, se ve la retracción del pezón, se ve incluso ganglios infiltrados en la axila y un poco de edema en el brazo. O sea que cuando vayáis, fijaros que se pueden ver muchas patologías en las obras de arte, porque eran pues fotografías. Ya vale, cuando vayáis al Prado ir buscando. Sí. Luego cuando venga... Aprovechar nuestra pregunta. ¿Quién es el pintor que usted ve que ve mejor? Pues no lo sé. El Greco, seguro. Que luego os examina Elena, os pone el examen, Te dejo la presentación aquí, en el ordenador. Muchas gracias. Sobre la visión de Dalí, nada que añadir. Claro, pues hombre, es que son pintores totalmente revolucionarios. Sí, claro. Por ejemplo, en la visión de Dalí, sí, como con esa deformidad de las cosas, La realidad. eso se le pone mucho de ejemplo a los pacientes que tienen degeneración macular, que tienen las metamorfosis, que empiezan a ver las cosas deformadas. El paso previo ya a la lesión más seria más grave de la degeneración macular. Entonces muchas veces las personas, o por ejemplo hay un síndrome, una migraña que es muy rara, que se llama el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, que son pacientes con migraña, que cuando tienen el ataque de migraña, lo que ven es todas las cosas como grandes, se ven las manos enormes o muy pequeñas, el suelo torcido, las cosas, y te dicen, veo las cosas como Dalí las pinta.
Es un tipo de migraña raro que existe. Pero de Dalí se dice, no sé, que también tomaba algún tipo de estimulante que le hacía ver las cosas. Sería difícil. Bueno, pues, una ayuda. Y que se dormía con una cuchara y que cuando se dormía con la cuchara en lo que soñaba se despertaba y la apuntaba. Tiene por ahí unas cuantas cosas curiosas también. Bueno, Dalí se echaba la siesta de Dalí, que es la mejor que hay, que es sentarte en el sillón con una llave. Y cuando se te cae la llave, ese es el momento del descanso. Y ya te levantas perfecto. Esta es la siesta de Dalí. La cabezada, si ya estás más tiempo ya. Muy bien, pues. Entonces, en el caso del Greco, ¿quedaría descartada cualquier lesión ocular? Totalmente. El Greco pintaba así porque le daba la gana. Era su estilo, era una manera. Totalmente, sí, su estilo. He visto las dos últimas obras que hace, que son una deformadas y la otra no, el Laoconte y el San Ildefonso. Las pinta en 1714, el año de su muerte. Entonces... Pero en su inicio no pintaba de esa manera, ¿no? No, en la época cretense, cuando él está de chico en Candía, donde él nace, fijaros, él pinta iconos bizantinos, y son ese icono que os puse el anverso y el reverso del icono, y él pintaba perfectamente. Lo que pasa es que fue evolucionando, como hemos ido viendo, en toda la presentación, en su estilo. Eso son muy estándar y luego ya van teniendo. Fijaros, Picasso, todas las fases que tiene, la época azul, la rosa, el laberinto del Minotauro, tiene, bueno, pues... Goya también. Maravilla, ¿no? Vamos con el arte. Van a ir a verlo en Sí, claro, tenemos que quedar para hacer una visita al Museo del Prado, ¿no? Sí. A mí me Por encanta. ejemplo, irnos a Toledo. Sí. Algo así, desde la mano de Enrique. Visitas guiadas en el museo permiten 25 personas. Cuando pase la pandemia, ¿eh? O sea que si lo organiza, pues vamos. Son visitas, yo las hago con amigos y demás, son visitas como de 1 hora y media más o menos, porque más de 1 hora y media en un museo ya es muy cansado. Se satura uno, mejor es 1 hora y media, 1 hora 45 como mucho. Estamos a robarlo, ¿no? ¿No queréis decirle nada más? Bueno, pues le agradecemos este acto de generosidad que tiene siempre con nosotros y estas charlas tan interesantes, todo lo que aprendemos y todo lo que disfrutamos. Muchas gracias, Enrique. Es un privilegio.